puede tomar su lugar. Bienvenido a la casa de Dios, bienvenido a vida. Si estás en vida, siéntete en casa, hermano. Siéntete en casa. Quiero decirle que quiero contarle algunas cosas, pero quiero que leamos dos versículos que están en Habacuc, en el capítulo 3, versos 17 y 18. Es algo muy lindo que aparece en este libro del profeta Habacuc. Dice: aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque en el aprisco no hayan ovejas ni ganado en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor y me alegraré en Dios mi libertad. Esta palabra es fuerte, es muy fuerte, porque esta palabra lo que nos está diciendo es, se voy a tratar de parafrasear: aunque la higuera no florezca ni haya frutos en las vides, ¿las frutas qué son? ¿Los higos qué son? ¿Cuándo come fruta uno? Es un postre, es una alegría, es un desayuno saludable quizás, es un momento. Usted no tiene una cena de 15 años y da mangos, ¿verdad? Mangos de pasto. Las frutas se comen en un momento alegre. Entonces, aunque no haya tiempos de alegría, aunque falle la cosecha del olivo, el aceite de la oliva servía para muchas cosas, para iluminación, para curar heridas, para cocinar, para muchas cosas. Aunque no hayan esos elementos, aunque los campos no produzcan alimentos, quizás no hay trabajo, o el trabajo está escaso, o el negocio está escaso, aunque en el redil no haya ovejas ni vacas, que no haya algo produciendo leche, queso, aún así, a pesar de todas estas cosas, a pesar de estar viviendo un momento difícil, un momento complicado, a pesar de estar viviendo momentos que no nos agradan, el profeta dice: aún así, yo me voy a regocijar en el Señor. ¿Por qué es una palabra dura? Porque cae mal. Si estoy sin trabajo, si estoy complicado, si estoy pasando por un proceso de enfermedad y alguien nos dice: anímate, hombre, regocíjate, dan ganas de meterle su cuerpo. Pero el profeta es claro. Y esta palabra está confirmada a través de toda la Biblia. Todo obra para bien, dar gracias a Dios en todo, y muchos versículos más que apoyan, respaldan y confirman esta palabra. Hermano, no sé lo que puedas estar pasando. Bueno, de algunos sí sé. Y sé lo que estamos pasando nosotros como familia también. Pero a pesar de eso, hermano, tratamos de regocijarnos. Tratamos de regocijarnos. ¿Cuesta? No somos de palo. Tenemos nuestra carnita y a veces la carne se duele. La semana pasada estábamos felices, íbamos a venir a la iglesia, tenían preparado mi sermón, la pastora ya había dejado preparado, la pastora la noche anterior deja preparado todo, hermanos. ¿Cómo no está? Le voy a contar sus secretos. Sus zapatos, la ropa, sus accesorios.
y estaba lista. A las 10 de la noche se empezó a poner mal. A las 2 de la mañana me la llevé a la emergencia del hospital y realmente estaba mal. Le hicieron varios análisis, tenía 4 virus y una bacteria en su estómago. No sabemos cómo pasó, fue la única. O sea, dijimos tal vez tuvimos algo contaminado, pero fue solo él. Creemos que sus defensas estaban muy bajas porque había estado desvelándose, había estado cuidando al pastor Vladi, que esa es otra parte del testimonio que le tengo que contar. Salimos de la emergencia, salimos del hospital como a las 6:30 de la mañana y le dije ahí, sí, hija, encárgate, yo me voy a encargar de ver a tu mamá, ¿no? Y bendito Dios, en la tarde estaba bastante bien, al otro día estaba como que nada, una recuperación bien linda. El martes salía de viaje, todavía me preguntó, ¿crees que sea prudente que me vaya? Le dije, amor, te ves bien. La verdad es que todos los malestares terminaron el domingo en la tarde, el lunes la pasó bien, y el martes se fue, hermano. Me dejó de papá luchón. Y pues bendito Dios, ha estado bien. Le comentaba al pastor Vladi porque el jueves hace 8 se nos puso bien malito, bien malito. Igual lo tuvimos que llevar al hospital. Por eso le decía que todos tenemos nuestras luchas. Tuvimos que llevar al hospital, pastor, iba mal. Al llegar empezaron a hacerle muchos exámenes y todo, y hay esos momentos donde uno dice, Señor, ¿qué va a pasar? No hablaba y de repente hablaba y decía cosas que no comprendía. Y la pregunta a mi esposa, yo creo que ya no voy a salir de viaje, pero empezó a tener una recuperación muy linda, tanto que el lunes en la mañana nos dijeron en el hospital, llévenselo para la casa, está bastante bien. El miércoles llegué yo a verlo a su casa con Alfredo. Se alegra mucho cada vez que mira a Alfredo. Y me lo voy a encontrar sentado con su manzana. ¿Qué onda, muchacho? Y yo, sí. Siéntense, quieren una manzana. No sé qué. Es todavía un poco de debilidad, pero mira, Irene no va a querer, te va a tomar un video para que mire cómo estás. Y pues ahí está en la casa, está bien. Eso es todo lo que dice el profeta. Aunque haya un montón de situaciones que te lleven a no regocijarte, a no gozarte en el Señor, tú regocíjate en el Señor. Y ahí me está mandando fotos la pastora, anda bien regocijada. Gracias a Dios. Y yo estoy bien regocijado también, hermano, porque quiero contarle que siguen los avances en el terreno. Si usted pasa por ahí, va a ver unos camiones, unos tractores, ya se movió casi toda la tierra. Esperamos empezar a fundir cimientos en 10 días, me dijo ayer el ingeniero. Así que ya vamos con todo. Y todo esto es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Ahora, algo bien importante es que en todo esto, regocijarnos en el Señor, tener fuerza, seguir adelante, no sería posible sin una cosa: si nosotros no escuchamos la voz de Dios, si nosotros no escuchamos a través de su palabra, a través de prédicas, a través de enseñanzas, a través de consejería, la voz de Dios. Así que quiero invitar al pastor Jairo para que nos bendiga con una enseñanza acerca del llamado de Dios. Le damos un aplauso al Señor por sus misericordias. Ese es lo fuerte. Amén. Gracias, pastor Alfredo. Hermanos, justo hoy vamos a hablar del llamado de Dios. Y qué mejor enseñanza o qué mejor ilustración
que la vida de Samuel, Melqui, por cierto, tantos que no te veía, qué bueno verte. Todos nosotros hemos sido llamados por Dios. Todos tenemos un llamado. Pero este llamado no necesariamente es un llamado a ser pastores, a ser evangelistas, en fin. Todos tenemos un llamado de parte de Dios, porque Dios es nuestro Padre y Él nos habla y nos llama. Y debo decirle que mientras estudiaba este pasaje que está justo, o esta historia que está justo, es todo el capítulo 3 del primer libro de Samuel. Le recomiendo que usted lo lea despacito, así sin prisa, no con historia, sino buscando qué Dios quiere decirle a usted. A mí me ha bendecido mucho y tengo que decirle que yo quiero ser como Samuel. ¿Usted quiere ser como Samuel? Así, obediente, que Dios le habla una vez y dice aquí estoy, le habla otra vez y dice aquí estoy, le habla una tercera vez y dice aquí estoy. Así como Samuel, obediente. Y además poder escuchar la voz de Dios. Imagínense qué importante eso. Samuel no estaba pensando, él estaba simplemente quedándose dormido o durmiendo. Y no estaba así como en una actitud de oración, sí, de reverencia, creería yo, porque él dormía en donde estaba el arca del pacto. Así que conociendo cómo era el protocolo en esos tiempos de entrar a donde estaba la presencia de Dios, que era una cosa, voy a decirlo así, temible, algo muy, muy solemne y muy delicado. Los sacerdotes que entraban a la presencia de Dios, los que entraban al arca o cerca del arca, antes de entrar tenían que santificarse. Y tenían que santificarse porque si entraban y no estaban santificados, morían. Era una consecuencia inmediata. Esa es la historia, que ellos en sus vestidos, en sus túnicas, tenían unas campanitas. Y cuando entraban se amarraban un lazo para que si la campanita dejaba de sonar, los que estaban afuera pudieran jalarlo, porque si ellos entraban también morían. Y si la campanita dejaba de sonar, era porque no había caído en unción, no había caído en adoración, sino que había muerto porque había pecado. Y precisamente Dios nos llama a que nos despojemos del pecado y que nos despojemos de cualquier iniquidad. Y yo oro y he orado mucho, créanme, por ustedes, por nosotros, por mí. Hemos orado por cada una de las sillas donde usted está sentado, para que la unción de Dios sea manifestada y que, así como dice su palabra, su unción pudra cualquier yugo de iniquidad, de pecado, de maldad, de avaricia, de cualquier pecado, cualquier cosa, a través de la unción de nuestro Señor, a través de la unción del Espíritu Santo, sea manifiesta en libertad, en esa libertad completa, como lo dice la palabra de Dios. Y ya empecé a predicar, pero vamos a hacer una pausa. Y quiero por favor que repita conmigo nuestra declaración de fe. Diga por favor: tengo en mi corazón al Señor Jesús. Él es el único camino al Padre. Su palabra es la verdad y agradezco su sacrificio para que yo pudiera tener vida eterna. Hoy abro mi corazón y mi mente y permito que su Espíritu Santo derrame su poder sobre mí. Amén. ¿Tiene usted abierto su corazón para escuchar la voz de Dios? ¿Tiene usted abiertos sus oídos? ¿Quiere abrirlos? ¿Quiere que Dios le hable? Déjenme decirle que Dios le habla o nos habla todo el tiempo, porque su misericordia está ahí para nosotros todos los días. Dice el Salmo 103 en uno de sus versículos: como un padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová con los que le temen. ¿Cómo se muestra la compasión de Dios hacia nosotros? Pues se muestra dándonos la vida primeramente. ¿Por qué? Porque estamos aquí. Vamos a aprender luego cómo es que Dios nos da esa oportunidad de poder ir a Él, porque todavía estamos acá. Y hemos estado estudiando cómo es esta transición que fue de jueces, diagonal profetas, a reyes. Y vamos a continuar ahora cómo
leyendo cómo Samuel es llamado. Y vamos a empezar desde el versículo 1. Síganme por favor con la lectura o abra su Biblia en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, y vamos a leer todo el capítulo. No es muy largo, son algunos versículos, así que vamos bien. Dice la Biblia en el versículo 1: Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encuentra el arca de Dios. Una puntualización ahí: Samuel dormía donde se encontraba el arca de Dios. Y otra observación aquí muy interesante: la lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Sin titubear: heme aquí. Entonces fue corriendo a donde estaba Elí y dijo: heme aquí. ¿Para qué me ha llamado? ¿Me ha llamado usted? Dijo, yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Bien obediente Samuel, ¿verdad? Como cualquiera de nosotros. Pero una vez más, el Señor lo llamó: Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y este versículo llama mucho la atención. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra le había sido revelada. Él vivía prácticamente en el templo, él vivía en la iglesia, vivía en el templo, y todavía no había escuchado ni conocía al Señor, dice la Biblia. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Para qué me ha llamado usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escuche. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó, se detuvo y lo llamó de nuevo, 4 veces. Entonces él le dijo: habla, que tu siervo escuche. Mira, dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que todo el que lo oiga le quedará retumbando los oídos. Imagínense el impacto. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado de principio a fin contra Elí y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Otras versiones dicen: no los estorbó. Y si usted quiere, póngale: no los corrigió, no les llamó la atención, no hizo nada. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia: ningún sacrificio ni ofrenda podrá lograr jamás el perdón del pecado de la familia de Elí. Samuel se acostó y a la mañana siguiente abrió las puertas de la casa del Señor, pero temía contarle a Elí la visión. Así que Elí tuvo que llamarlo. Imagínense, Elí tuvo que llamarlo. Y Elí tuvo que llamarlo de tal manera, y vamos a ver después cómo hasta una suerte de amenaza que le hace, una amenaza, ya lo vamos a ver. Pero el tema es que él estaba atento 4 veces. Y en este caso, Elí tuvo que escuchar, o tuvo que... él entendió hasta la tercera vez, y Samuel entendió la primera. Miren cómo está este contraste en la disposición que tenía Samuel y la disposición que tenía Elí. ¿Cómo está ahora? ¿Cómo está hoy nuestro corazón para atender esa voz de Dios? ¿Cómo estamos nosotros cuando escuchamos una palabra, cuando escuchamos una prédica, cuando leemos nuestra Biblia? ¿Lo vemos algo así? Sí, es una historia, qué bonito. O realmente estamos diciendo: esta es la palabra de Dios, yo quiero que esta palabra venga y haga algo en mí. Yo quiero ir y tener esa disposición. Yo, Jairo, quiero ir y tener esa disposición que tuvo Samuel y decir: Señor, aquí estoy.
Una de las cosas bien interesantes que vemos aquí es que Samuel tuvo que pues, amenazar. Imagínense lo que le dice. Te pido, preguntó Elí, te pido que no me ocultes nada. O sea, preguntándole qué le dijo Dios. Y mire la amenaza que le hace. Que Dios te castigue sin piedad si me ocultas una sola palabra. Imagínense un hombre de Dios diciéndole eso a un niño. O sea, que Dios te castigue sin piedad. O sea, es malvado. O sea, imagínense, no está bien eso. Entonces, Samuel dice la Biblia que le refirió a Elí todo lo que Dios le había dicho. Y por supuesto, Elí tenía una actitud que él ya había perdido, él ya había perdido esa conexión con Dios y se había dado por vencido. Porque su respuesta fue, es Dios que haga lo que quiere. Algo así como, no me importa. Total, Él es Dios que haga lo que quiere. Y llama la atención cómo quizá las cosas hubieran cambiado si la actitud de Elí hubiera sido de arrepentimiento. Pero una de las cosas que a mí personalmente me llama mucho la atención es que en ese tiempo había escasez de la palabra y había escasez de la visión. Algunas Biblias dicen que la palabra de Dios era escasa, otras dicen que había escasez de visión o escasez de palabra o que Dios no hablaba con frecuencia. Y el asunto es que Dios guardaba silencio. Hay cosas interesantes que pasan cuando hay silencio. Y a manera de hacerlos reír un momento, usted sabe que los que tenemos niños o sabemos de niños en nuestra casa, usted sabe que cuando están calladitos, algo está pasando. Seguramente, algo está pasando. Entonces hay que ir a ver qué pasa. Eso en el caso de los niños. Pero, ¿qué pasa en el caso de nosotros, los esposos, por ejemplo? Cuando no hay, digamos que nuestra esposa nos llama, nos escribe constantemente y tenemos esa comunicación fluida. Y de repente, ni un mensajito, ni una llamada, ni nada. Uy, hermano. Preocúpese. Uy. Preocúpese, porque algo está pasando. Es decir, cuando hay silencio, en el caso de los niños, pues son niños, usted sabe, están haciendo lo suyo. Pero en el caso de nosotros, los adultos, cuando callamos, es porque algo nos está molestando. Es porque hay un problema. Es porque algo nos molesta. Algo está pasando. Y en el caso de lo que estudiamos acá, había escasez de la palabra de Dios, había escasez de la visión, porque había pecado. Había pecado. Entonces, y había pecado, y ese pecado había sido anunciado, había sido dicho. Primero llegó el murmullo del pueblo a los oídos de Elí, y ese murmullo, Elí dijo, bueno, no pasa nada. Después Dios mandó, imagínense, la primera vez el murmullo, después, la segunda vez, Dios mandó a un hombre a hablarle a Elí, a decirle, mira, esto no está bien. Y tampoco pasó nada. Después, Dios le habló a través de Samuel y tampoco pasó nada. Entonces, la consecuencia de hacerse el de oídos sordos, iba a decir hacerse loco, pero el de hacerse el de oídos sordos fue la muerte. Y en este caso, la muerte física para él y para su familia. Imagínense lo severo del castigo de Dios. Y dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Había pecado acá, y este era un pecado que había de los hijos de Elí, porque estaban despreciando el sacrificio que los israelitas traían a Dios, los hijos. Y él estaba haciéndose de la vista gorda, él estaba dándole más importancia a quedar bien con sus hijos que a quedar bien con Dios. Entonces, el llamado acá es para que podamos entender que hay una relación que nosotros debemos tener con Dios y que esa relación es primero que todo. Y debemos hacer lo que corresponde. Amén. Cuando hay desobediencia, hay escasez de palabra. No me conteste, pero pregúntese y contéstese en su interior. ¿Le ha hablado Dios últimamente? ¿Nos ha hablado Dios últimamente? Hemos tenido
visión, ha habido acercamiento de la palabra últimamente? Porque si no ha habido, es momento de doblar nuestras rodillas. Es momento de decir, Señor, te confieso mis pecados. Es momento de decir, Señor, no he hecho bien. Señor, aquí está mi familia, quizás no la haya administrado bien. Señor, soy el responsable de esta casa y quizás no he obedecido tu palabra. Quizás no te he escuchado con la atención que tú mereces. Imagínense, hay alguna situación que uno como padre calla cuando habla muchas veces y de manera insistente con los hijos. Y dice, supóngase un ejemplo, el niño se está subiendo a un lugar donde puede lastimarse y puede caerse. Y uno como padre dice, bájate porque te vas a lastimar. Y el niño no hace caso. Una siguiente vez, bájate, te vas a lastimar. Y muchas veces te vas a lastimar. Hay un momento en que uno dice, bueno, él necesita aprender, que se va a caer y se va a lastimar. Hermanos, yo no quiero que Dios llegue a ese nivel conmigo. Yo no quiero caerme para lastimarme, por no escuchar la voz de Dios. Yo quiero no llegar a tantas veces y que Dios hable a mi corazón y que yo pueda escucharle. ¿Para qué? Para alinear mi vida, pedirle perdón por mis pecados y alinear mi vida a Él. Y Él, por supuesto, va a enderezar mis caminos. Así que, si Dios no le está hablando últimamente, preocúpese también. Pero no solo se preocupe, ponga por acción lo que corresponde. Doble rodillas. Pregúntele a Dios, Señor, ¿en qué te estoy fallando? ¿Cómo puedo, Señor, escuchar de nuevo tu palabra? Como decía el rey David, ¿cómo puedo recuperar el gozo de tu salvación? ¿Por qué? Porque él se daba cuenta que ya no había esa comunicación, ya no había esa fluidez de palabra que él mantenía, esa relación con Dios. Entonces cuando él pierde, se da cuenta y dice, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Está usted quizá peleando con todo el mundo? Y voy a decirlo así como lo estoy pensando. ¿Está usted mareado? ¿Está dolido por algo y ha perdido el gozo? Hay que pedirle a Dios que nos devuelva el gozo de su salvación, pero también con esa petición del gozo de su salvación, también hay que pedirle perdón por cualquier cosa que nosotros hayamos hecho. Otra de las situaciones que me llama de verdad mucho la atención es la paciencia de Dios. Imagínense, dice, antes que la lámpara de Dios se apagara, empezaba a hablar con ustedes y les decía que estamos aquí, y esa es una evidencia de que la lámpara de Dios todavía no se ha apagado para nosotros. La lámpara de Dios está encendida para cada uno de nosotros, y hoy conviene atenderle. ¿Por qué? No voy a hacer que Dios se canse y diga, bueno, ya no hay más luz para ti. Hoy la luz de Dios está disponible para nosotros, todos los que estamos acá, porque estamos escuchando su palabra, porque Dios aún tiene misericordia de nosotros. Aprovechemos esa misericordia que Dios tiene. Decía Pablo cuando le escribe a Timoteo que debemos predicar la palabra siempre, antes de tiempo, en tiempo, fuera de tiempo, es decir, que estemos ocupados transmitiendo la palabra y por supuesto aprendiendo de Dios. Y este es el caso nuestro, debemos estar involucrados también, aprendiendo, compartiendo. Usted sabe que cuando uno comparte la palabra de Dios, o cuando comparte cualquier cosa que uno enseñe, aprende también uno. Y Dios nos llama a eso. Entonces, al compartir la palabra también nosotros vamos a aprender. La lámpara de Dios está encendida y está encendida para nosotros. Otro asunto que llama la atención ahí y es, dígalo con voz audible, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la mejor hora para que Dios nos hable? ¿Usted qué dice? ¿Verdad? Eso lo aprendemos con la palabra, porque a veces solemos pensar y encuadrar a Dios, decir, no, es que la mejor hora para que Dios hable son las 3 de la mañana. No, es que la mejor hora para... Dios habla cuando está cerca. ¿A qué hora le habla a usted a sus hijos? Cuando los tiene ahí.
¿A qué hora les escribe usted a sus hijos? Cuando hay comunicación, cuando está cerca, cuando está viva esa actividad. Entonces, Dios habla cuando nosotros estamos cerca. Él siempre está cerca de nosotros, por supuesto, pero nosotros estamos cerca de Él o andamos en otra sintonía, en otras preocupaciones. Porque si nosotros estamos cerca de Él y estamos buscando, Él nos va a hablar. Ya sea a través de un hermano, a través de una profecía, a través de una palabra de conocimiento o a través de la Biblia. Así nos habla Dios. Estamos cerca nosotros de Él. Es muy importante que busquemos que esa luz que todavía está encendida no se apague. Y no solo que no se apague, sino mantenerla encendida, echándole combustible, echándole más palabra, buscando de Dios. Hay algo muy, muy importante que es parte, yo lo creo de esa manera, lo entiendo de esa manera, es parte por qué Dios desechó a Elí y a su familia. Y en contraste, mire lo que dice Génesis 18-19. Es Dios hablando de Abraham, o al respecto de Abraham, y dice: yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que prometió. Es decir, Abraham, él lo elige porque Abraham va a enseñarle a sus hijos y a su familia, y él va a cumplir lo que prometió. A Elí lo desecha porque él no le enseñó a sus hijos. Entonces aquí nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos. A veces nos dejamos llevar por corrientes, por ideas, por modas, y no, lo que pasa es que decimos, ¿verdad? No, lo que pasa es que son niños y ellos tienen que ser libres y como sea. Mire que después de leer esto yo ya dediqué de nuevo a mis hijos a Dios. ¿Por qué razón? Porque Samuel ni había nacido y Ana, su mamá, ya lo había dedicado al Señor y dijo: va a estar en el templo, Señor, es tuyo. No le preguntó a Samuel. Y esto no es que, como son niños y los hacemos de menos. No, es que no hay mejor cosa que entregarle nuestros hijos a Dios. Amén. ¿Acaso hay mejor lugar? No hay. Entonces, haga ese ejercicio, entregue a sus hijos de nuevo a Dios, entregue usted de nuevo a Dios. Nos conviene, no hay otro lugar, no hay otro lugar mejor. Importante como Samuel era un niño, y cómo él mantiene la obediencia incluso después de que se entera que Dios ya había desechado a Elí. Yo no sé nosotros cómo hubiéramos actuado. Digo nosotros ahora siendo adultos, no sé siendo niños, pero ahora siendo adultos, cómo hubiéramos actuado. Porque a veces también, si Dios dice: mire, ya deseché a tal persona, pues lo quitamos de la lista, lo bloqueamos en las redes y no sé qué más. Entonces, la madurez con la que actúa Samuel aquí, a pesar de que Dios mismo le dice: mira, a Samuel yo ya lo juzgué, ya lo separé y él se va a morir con toda su familia, y él aún así mantiene ese respeto hacia la autoridad que en ese momento estaba en el templo. Así que nos conviene a nosotros mantener también ese respeto y esa ¿cómo diría? Esa obediencia, por supuesto, a la palabra de Dios. Como padres, nosotros también llamamos a nuestros hijos a la obediencia, ¿sí? Como pastores, también nosotros predicamos arrepentimiento. Y el mensaje acá es, ya sea como padres y como hijos que somos, o como hijos de Dios y que estamos escuchando la palabra de Dios, atendamos ese llamado, atendamos esa voz que Dios de la cual Dios nos está hablando hoy. Dios nos está diciendo: hay algo en tu vida que quieras entregarme, hay algo que te estorba. ¿Por qué razón? Porque Él quiere hablarnos, Él quiere mantener esa comunión, Él quiere mantener esa relación con nosotros. No seamos como Elí, que Dios le habló a través de Samuel y dijo: bueno, le habló a través de muchas formas.
Y esto me lleva a la idea también de que Dios nos va a hablar tantas maneras, o de tantas maneras, y tantas veces como sea necesario, hasta que entendamos. Samuel, o mejor dicho Elí, a él fue necesario que Samuel llegara con él 3 veces para que él entendiera que se trataba de Dios. Y quizá Dios, con la paciencia de Dios, él hubiera llegado muchas veces hasta que Elí entendiera. Y no es que fuera necesario que Samuel, o mejor dicho que Elí, le instruyera a Samuel para decirle: mira, Samuel, es Dios el que te está hablando, porque Dios es todopoderoso, es soberano, y él pudo habérselo revelado a Samuel sin la necesidad de Elí. Pero también a veces nosotros necesitamos un consejo, a veces nosotros necesitamos un empujoncito para que nosotros demos ese paso para avanzar en lo que estamos haciendo. Dice la Biblia que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Claro, importante no buscar consejo así como a la ligera y no buscar consejo de cualquier persona. ¿Por qué? Porque podemos desviar la atención de lo que Dios quiere hablarnos. Pero sí debemos nosotros buscar consejo. Es más, en la sabiduría popular se dice que el que no recibe consejo, el que no bebe consejo, no llega a hijo, ¿verdad? Y en la Biblia lo dice, por supuesto, de otra manera. En la multitud de consejeros hay sabiduría. ¿Qué consejeros? Pues los que viven de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener una mejor forma de escuchar. Y en este caso Elí tenía este pecado y Dios ya lo había desechado, pero aún así, con su investidura que él tenía de sacerdote, él le dice a Samuel: ve y dile al Señor, habla, que tu siervo escuche. Y de ahí para allá empieza una historia por demás interesante de Dios con Samuel, y vemos cómo sigue avanzando el plan de Dios. Estoy predicando desde hace algunos domingos sobre cómo fue esta transición de jueces, sacerdotes y reyes, y cómo básicamente el pueblo de Israel dejó de depender, o buscó dejar de depender de Dios y ser como las naciones, y cómo a pesar de las advertencias de Dios, ellos se van por otro lado. Y lo que pretendemos acá o lo que pretendo acá es comunicarnos a nosotros, a lograr que entendamos que a pesar de que hay una historia o hay eventos aislados en la historia, Dios tiene un plan. Dios ya había visto el sacrificio de Jesús. Dios ya sabía de la línea de todos los sucesores o los predecesores de la línea de Jesús. Él ya tenía un plan. En su plan ya estaba David, aunque todavía no ha entrado en escena en la historia. Y en su plan ya estaban todos, ya estaba José, ya estaba María, él ya sabía todo lo que iba a pasar. Y él sabe ahora cómo está nuestra situación. Todas las situaciones que hoy nos están pasando, decía el pastor, y tan importante esta palabra, de que a veces no pareciera que nos esté yendo bien, a veces no hay cosechas, a veces no hay nada que nos motive de alguna manera. Sin embargo, Dios sigue su plan. Él aún está ahí. Él aún está ahí. Nos conviene darle gracias a Dios en todo. Él tiene el control de su vida, esté pasando por lo que esté pasando. Y aprendamos a darle gracias aún en esos momentos difíciles. No sabemos, no lo entendemos, no sabemos por qué, pero Él está preparando. Él lleva una línea por allá donde Él está haciendo algo. No sabemos en este momento, mientras estamos acá sentados alabando a Dios, quién está hablando o haciendo planes, o a quién instruyó Dios de hacer planes para nosotros. Quizá mandamos un currículum para un trabajo y hoy estén platicando acerca de ese currículum y estén diciendo: sí, esta es la persona, porque esta es la persona, y es quizá por una motivación que Dios haya puesto en alguien. Así que, hermanos, para ir concluyendo, Dios aún sigue hablando. Dios aún nos sigue hablando. Su lámpara todavía está encendida para cada uno de nosotros. Aprovechemos esa oportunidad
porque Él nos puede hablar si nosotros, o podemos escucharlo si nosotros atendemos ese llamado. Seamos como Samuel, atentos, prestos, dispuestos para ir las veces que Él nos llame. No, es que yo ya fui a la iglesia y no pasó nada. Ni siquiera nadie se me acercó, es más, ni me saludaron. No importa, hermano, venga. ¿Por qué? Porque no sabemos si en la siguiente vez Dios se le va a manifestar y le va a dar una palabra que le cambie su vida. Venga a la iglesia. No, lo que pasa es que me vieron feo. No importa, hermano, usted no viene para que lo vean bonito ni feo. Es para que lo vean, para que lo vea Dios, para que el Espíritu de Dios venga a nosotros y su unción pudra cualquier yugo de pecado, de esclavitud, cualquier yugo, cualquier pecado o cualquier situación que tengamos en nuestra vida. Puede ser depresión, puede ser escasez, puede ser temas de iniquidad que tengamos o que hayamos estado viviendo de años y años, incluso que vengamos arrastrando desde nuestros padres o abuelos. Con su unción Él puede venir y puede pudrir cualquier yugo que tengamos. No hay nada difícil o no hay nada que Dios no pueda hacer. Aprovechemos el sacrificio de Dios. Despreciar el sacrificio de Dios es algo tan triste, hermanos, que imagínense ¿qué más podemos o a dónde más podemos ir si despreciamos el sacrificio de Dios? No hay nada más grande que eso. O sea, si nosotros despreciamos ese amor que Dios nos tuvo, esa entrega que Jesús tuvo por cada uno de nosotros, ¿a quién más podemos recurrir? A nadie. Así que he orado para que nuestros corazones sean vivificados en Dios, que nos lleve Dios al arrepentimiento y que nos lleve de nuevo a su palabra, de nuevo a mantener esa sonrisa y esa alegría de vivir, para que Él nos devuelva ese gozo de su salvación. Mire lo que dice Eclesiastés en el capítulo 12 y los versículos 1 y 2. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y vengan los años en los que digas, no encuentro en ellos placer alguno. Yo le cambiaría ahí, diría, mientras nosotros tengamos fuerzas, mientras nosotros estemos aquí, acordémonos de nuestro Dios, porque estamos haciendo esa provisión para esos días malos que puedan venir en el futuro. Y cuando tengamos esa provisión, vamos a poder decir, así como dijo Habacuc, no importa, porque yo sé que Dios está conmigo, yo sé que Dios no cambia, yo sé que el plan de Dios es perfecto y no importa lo que yo estoy viendo, porque yo ya hice provisión, yo ya me acerqué a Dios y Él tiene el control. Aprovechemos ahora que tenemos fuerza, no importa nuestra edad, si estamos aquí es porque Dios quiere que estemos aquí y tenemos esa vida que nos ayuda para ir a buscarlo. No perdamos el gozo de nuestra salvación, hermanos. Cierren sus ojos, vamos a orar. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por manifestarte en medio de nosotros. Y gracias porque nos hablas a tiempo, Señor. Antes de tiempo, fuera de tiempo. Señor, tu palabra siempre está, Señor. Abre nuestros oídos, Padre, para que podamos escucharte y llevarnos a tus pies, Señor. Llevarnos al arrepentimiento que tú exiges de nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada día, Señor. Y gracias porque tu misericordia es grande, Padre. No importa nuestro pecado, si venimos a ti con arrepentimiento, Padre, tú puedes perdonarnos, Señor. Gracias, Señor, porque somos parte de tu plan. Abre nuestros oídos, Señor, abre nuestros ojos para que podamos verte, Padre. Gracias por perdonar nuestros pecados y gracias por tu sacrificio, gracias por redimirnos, por comprarnos de nuevo, Padre. Gracias, Señor, porque tuyos somos. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.